Para empezar, es posible que algunos de ustedes me hayan visto aquí antes. Me llamo Michelle Rice y más importantemente soy madre de dos hijos con hemofilia grave. Yo tengo hemofilia leve y llevo 32 años trabajando en el ámbito de la defensa de los pacientes. Antes de eso trabajé en el ámbito legal y pensaba que eso era difícil. Bueno, corrijo. En realidad no era una abogada, trabajaba en la profesión legal y creía que eso era difícil. Pero la labor de defensa es mucho más difícil. Durante los últimos 12 años y medio trabajé en la Fundación Nacional de Hemofilia como directora de Asuntos Externos, supervisando la defensa a nivel federal y estatal, las relaciones con las partes interesadas y el equipo de relaciones con pagadores. Así que, de lo que vengo a hablar hoy es de la cobertura de salud. Y estoy bastante segura de que nadie de joven sueña con ser experto en seguros médicos. Pero, como ustedes saben, prácticamente se ven obligados a hacerlo si tienen una enfermedad crónica, ¿verdad? Entonces, quiero compartir con ustedes algunas cosas que quizás estén cambiando en el ámbito de la cobertura de salud, pero también un poco sobre los diferentes tipos de seguros, porque eso va a volverse, siempre ha sido importante, pero se volverá aún más importante. ¿Cuántos de ustedes reciben su seguro médico a través de su empleador? ¿Saben si su plan de autoseguro, es de autoseguro o completamente asegurado? Es decir, si su empleador se autosegura o si tiene un seguro completo con una aseguradora. Sí, hay diferentes formas en que se puede recibir el cubrimiento. Está el privado por medio del empleador o las aseguradoras que están en el mercado. De hecho, hoy en día, antes no se podía hacer eso. De hecho, podían hablar con una compañía de seguros por medio de un broker y que ellos les den su seguro. Y eso no se puede hacer antes, porque toma 2 horas desde que se recibe la aplicación hasta hacerlo y que te digan que no, que fue denegado, rechazado, porque no tenían que aceptarlos antes, pero ahora sí. Los otros tipos de cobertura son los planes públicos, es decir, el Medicaid, Medicare, los programas CHIP. Y hay otros. Y cuando digo otros, me refiero, por ejemplo, a las coberturas para veteranos, cobertura tribal, o incluso a veces como en la comunidad Amish, que se juntan y tienen algún tipo de cobertura en conjunto, pero no es un seguro tradicional. Esas son las diferentes formas de acceder a un seguro y les diré por qué es importante saber cuál tienen, porque no todos los planes son iguales. Y aquí es donde realmente importa. La diferencia entre un plan auto asegurado y uno totalmente asegurado para ustedes es que probablemente no van a saberlo solo mirando la tarjeta del seguro y ya. Porque los planes de autoseguro son los que están, el empleador es el que está pagando los servicios que reciben. En otras palabras, pueden trabajar con una compañía como United Healthcare y la tarjeta tal vez diga que están en United Healthcare, pero ellos le dicen a United Healthcare que hagan todo el trabajo administrativo para ellos. Pero después la factura le llega a ellos y ellos son los que pagan el cheque. Y ellos son los que están en riesgo para que van a pagar todos los costos. Y le pagan a la compañía como United Healthcare, que sería un administrador o un TPA o un tercero, y les pagan para que hagan el trabajo administrativo y para dejarles utilizar sus redes de doctores. Una forma en que lo pueden decir, ustedes tienen su tarjeta de seguro ahí con ustedes. Bueno, déjame ver la tuya. En tu tarjeta muchas veces dirá Blue Cross Blue Shield, pero si ven va a decir, déjame ver el tuyo. El, el- el plan de empleado asegurado da beneficios a usted y a sus dependientes elegibles. El Care First Blue Cross Blue Shield provee
pagos de reclamos administrativos solamente. Y esto les dice que están en un plan autosegurado. Y la razón por la que esto les importa o les debería importar es porque su empleador tiene mucho que decir en lo que ese plan va a cubrir. Utilizan la red de United Healthcare y utilizan la red también de doctores e incluso una lista de medicamentos que United Healthcare tiene disponible. Pero si ese empleador sabe, por ejemplo, que yo sé que aquí tenemos algunas personas que tienen trastornos hemofílicos y quiero asegurarme de que esos medicamentos estén cubiertos, ¿verdad? Pero ellos podrían decir entonces a los administradores que quiero asegurarme de que tengan cubrimiento para esos medicamentos incluidos. O, como les voy a explicar más adelante, no queremos que tengan cubrimiento por esos medicamentos. Y el tema con los empleadores autoasegurados es que ellos no tienen que seguir todos los beneficios dentro del Affordable Care Act. Ellos son gobernados por el gobierno federal, ARISA, y son exentos de algunos de esos. Y una de las cosas es que, de lo que están exentos, es que no tienen que ofrecer los 10 beneficios esenciales de salud que están garantizados en el Affordable Care Act. Sería el cuidado ambulatorio, paciente en hospital, servicios pediátricos, prescripciones, que creerías que es opcional, pero sí. Que no creerías que es opcional, pero sí. Y no están requeridos de que lo cubran, pero la mayoría sí cubren esos servicios. De lo que les voy a hablar ahorita y una nueva tendencia que estamos comenzando a ver algunos con los empleados autoasegurados que va a comenzar a hacer exención de algunos medicamentos. ¿Quieres que vea tu tarjeta? Está en la parte de atrás. Acá en la parte de arriba dice Blue Cross de Anthem. Yo creo que el tuyo parece que es un plan de seguro completo. Eso quiere decir que la compañía de seguros es la que toma todos los riesgos. Entonces, y lo que tú tienes que pagar y lo que paga el empleador es solamente una prima. Pero la compañía de seguros es la que tiene todo el riesgo. Pongamos que ustedes pagan, que el empleador paga y dicen, el empleador va a decir, ¿qué costaría que ustedes manejen todo? Y ellos van a ver la historia para ese empleador. ¿Qué gastos tienen? ¿Cuántos empleados tienen? Y después les dicen, hacen un análisis de riesgo, perdón, y dice que para una familia va a costarle tanto al mes o para una persona va a costar tanto al mes. Y ellos son los que toman el riesgo. Entonces, digamos que pagan $9,000 en primas al año, pero gastan $100,000. La aseguradora es la que está en riesgo por ese dinero, en lugar de que lo pague su empleador. Entonces, la mayoría de los empleadores reservan cierta cantidad de dinero. Ellos saben más o menos cuáles han sido los riesgos y destinan una cantidad de dinero para cubrir los beneficios de los empleados, incluso si están autoasegurados. Y ellos van a decir, bien, en promedio nos cuesta unos $200,000 por familia o por empleado. Tenemos esa cantidad de empleados, así que vamos a apartar esa cantidad de dinero. El riesgo es que cueste más y que tengan que pagarlo. Así que, nuevamente, el gobierno reconoce eso y les da un poco de flexibilidad en torno a lo que tienen que cubrir. Sí, quería compartir eso con ustedes. Y en cuanto a Medicaid y Medicare, ¿algunos de ustedes están en Medicaid o Medicare? ¿Ambos? Ok. Bien, desde abril del 2022, la inscripción en Medicare a nivel nacional era de 88 millones de personas. Medicare ofrece cobertura gratuita o de bajo costo a ciertas categorías de personas, adultos de bajos ingresos, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidades. Y ese último, personas con discapacidades, no sé si han intentado solicitar Medicaid. Yo dirigí un capítulo de la comunidad de hemofilia en Indiana durante unos 9 años
Y podía llevar a 10 personas y sus expedientes podían decir exactamente lo mismo. Dirían, tú estás discapacitada, tú no. Y yo decía, no entiendo. Era muy difícil que la gente con discapacidades que fueran cubiertos, especialmente si eran adultos. Ahora, después del Affordable Care Act, es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque requieren o les piden a los estados a que expandan la elegibilidad. Y ellos aumentan la elegibilidad financiera y mucha gente pudo caer dentro del Medicaid de esa manera. Y no importaba al verificar la discapacidad. CHIP de pronto se llama diferente en sus estados, pero esto es para cubrir a niños cuyas familias tienen ingresos muy altos para Medicaid o muy bajos para ellos poder pagar ir al mercado, salir al mercado. ¿Cuántos de ustedes conocen el mercado o el marketplace que salió del Affordable Care Act? Esto es un programa gubernamental donde las compañías de seguros privadas que son establecidas por el gobierno y los planes dentro de ese mercado tienen que cubrir todos los beneficios esenciales de salud que están en el ACA. También tienen que seguir ciertas reglas de cuáles son qué tan altos son los pagos que salen de sus bolsillos y si están recibiendo cubrimiento por ahí. Hay ciertos programas en donde ustedes pueden recibir asistencia, ya sea un subsidio de la prima que reduce el precio de la prima todos los meses o incluso pueden tener algo de asistencia que reduce los gastos de su bolsillo y los deducibles. Entonces, para poder ser elegibles para subsidios en el mercado, ustedes tienen que tener, o sus ingresos tienen que ser mayores a 138% del nivel de pobreza federal. Entonces, en algunos estados, el Medicaid sube hasta 138%. Pero en algunos estados no lo hace, se detiene en 100,000. Entonces, si están en 100,000 y no pueden recibir ayuda sino hasta $138,000 y están en Medicaid, pueden entrar a un programa CHIP en donde pueden cobrar un valor bajo para hacer eso, pero terminan recibiendo cubrimiento de Medicaid. Entonces, yo sé que esto puede ser bastante confuso. Si ustedes tienen preguntas, podemos hacerlo. Y después Medicare, si tiene seguros para personas de 65 años o más con discapacidad. Y hay dos enfermedades que califican automáticamente para Medicaid, que serían enfermedad renal en etapa final o ALS. Y no importa la edad de esos pacientes, ellos califican inmediatamente para Medicare. ¿No se entiende lo que dice? ¿Pueden ver esto? Sí. Ok. Entonces lo que quería decirles es, creo que me adelanté mucho. No, estoy yendo en la dirección equivocada. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes ya tuvieron su seguro con el empleador? ¿Quiénes fueron registrados para el próximo año? ¿Para el final del año escolar? ¿Y cuándo es el final del año escolar? Entonces ustedes ya lo han tenido para el 2023. ¿Y ustedes? Ok, entonces les daré un consejo basado en muchos años de experiencia. Mis hijos tienen 32 y 27 años. Mi hijo mayor alcanzó el tope de $1,000,000 del seguro de mi esposo cuando tenía 4 años. Entonces, les cuento eso solo para decirles y después tuve que acudir a un programa de seguro de alto riesgo. Ahora, a medida de que mi hijo ha crecido, él pasó a Medicaid. Así que he tenido experiencia en cada una de estas áreas y estoy acostumbrada a hablar con cada uno de esos tipos de compañías. Lo que les voy a decir es que hay preguntas típicas que todos deberían de hacer al examinar su seguro, ¿verdad? Y luego hay preguntas que quienes tenemos trastornos de la coagulación deberíamos de hacer. Pero las preguntas típicas son cuáles son los beneficios del plan. Y eso significa es qué servicios están cubiertos y cómo están cubiertos. Eso es muy importante.
si algo está cubierto bajo el beneficio médico o bajo el beneficio de farmacia. Y esto es importante porque eso impacta cuánto tienen que pagar ustedes de su bolsillo. La otra pregunta es que hay acerca de los especialistas. ¿Tengo servicios fuera de la red? Cada vez hay menos planes que cubren servicios fuera de la red. Y eso significa que si van fuera de la red, en la mayoría de los casos, no pagarán ese servicio a menos que sea una emergencia. Y ellos deciden si es una emergencia. Por lo general, eso significa riesgo de vida o pérdida de una extremidad. A mí me ocurren muchas cosas que están entre esos dos extremos, pero tendrán que pelear un poco para que se las cubran. ¿Y cuánto cuesta? Y es importante no solamente mirar la prima mensual. Hay que fijarse en cuáles son los deducibles, el coaseguro o los copagos y cuál es el máximo que pagarás de tu bolsillo. Eso va a ser muy importante también. Y para esos planes que tienen servicio dentro y fuera de la red, normalmente habrá un costo compartido diferente para los beneficios dentro de la red versus fuera de la red, incluso en cuanto al máximo de desembolso de su bolsillo. Si sales de la red, por lo general es más alto y en algunos casos ni siquiera tienen un límite para el costo compartido fuera de la red. Ahora, hablando de temas específicos de trastornos de la coagulación, si usan factor, ¿mi producto factor está cubierto? A día de hoy, esa es la pregunta más difícil de responder. Y lo digo porque puedo llamar a una compañía de seguros y preguntar, ¿mi factor de coagulación está cubierto? Y tienen que decirle el nombre de su factor. Si está cubierto X, Y, Z o Novo 7. ¿Está cubierto Novo 7? Te podrán decir sí. Bien. ¿Eso está cubierto bajo el beneficio de farmacia o bajo el seguro médico principal? Mi parte favorita es cuando dicen ambos. ¿Quién lo decide? ¿Verdad? Por lo general, si dicen ambos, significa que si estás hospitalizado, si estás en el hospital recibiendo tu infusión o estás en una clínica ambulatoria recibiendo una infusión, eso va bajo el seguro médico principal. Porque supone que cuando lo haces de esa manera, alguien más te lo está administrando. A eso le llaman asistido, ¿cierto? Pero si lo recibes en casa, más y más aseguradores lo están moviendo al beneficio de farmacia. ¿Por qué? Porque es más fácil para ellos rastrearlo y más fácil restringir de quién lo obtienes. Les explicaré por qué hacen eso. Hay una buena razón para ello. Se sorprenderían de la variedad de cargos si tuvieran 10 farmacias y si tuvieran beneficios fuera de la red. Se quedarían atónitos con la diferencia que pagarían de una farmacia a otra. No necesariamente lo que ustedes pagarían, sino lo que la aseguradora tiene que pagar. Es una diferencia enorme. Y esa es la razón por la que hacen esto. La otra cuestión es mi HTC o mi centro de tratamiento de hemofilia. Eso es crítico, es crucial. ¿Necesito un referido para ver ese especialista? Eso también es muy importante porque típicamente si vas una vez y no tuviste un referido, te lo perdonan una vez, pero no te lo van a perdonar la segunda vez. La segunda vez dirán, eso no está cubierto porque no conseguiste un referido. A veces puedes obtener un referido para todo el año, otras veces pueden decir que puedes hacerlo cada vez que vayas. Y es importante saber esto. ¿Qué servicios requieren autorización previa? El factor antes, al comienzo del año, tu médico, cuando hacía tu primera receta, enviaba algo a la aseguradora y ahí decía, aquí está el diagnóstico y este es el producto. Y obtenías una autorización previa para todo el año. Ahora, muchas aseguradoras lo están exigiendo 2 veces al año, a veces una vez cada trimestre. Y afortunadamente eso solo lo he escuchado en un par de compañías que lo requieren mensualmente. Y es importante saber eso también, porque ¿cuántos de ustedes han llegado un viernes y dicen, ups, no tengo factor, necesito llamar y pedir más? Las probabilidades de obtener una autorización previa en un solo día son muy pocas. Muy pocas. Y entonces te quedas sin factor durante todo el fin de semana.
Y eso es importante también. Y esa es la nueva. ¿Cuántos de ustedes este año tuvieron algo que se llama el ajustador de acumulador aplicado a su plan o un maximizador de acumulador? O sea, ¿cuántos de ustedes utilizan factor de coagulación? Ok, sí, sus hijos. ¿Y ustedes han utilizado el plan de salud con deducible alto o con copago? No, no lo tenemos. Y eso va a cambiar. Y ya ha cambiado en muchos lugares. A lo que me refiero de que va a cambiar es que yo he hecho esto por años. Y con el acumulador de copago, que es el más común de todos, aunque están cambiando ahorita el maximizador y les voy a explicar bien, pero el acumulador de copago lo que dicen es, el acumulador, si ven la definición en su plan de seguro, o sea, cuántas personas leen eso. Yo los he leído mucho, infortunadamente. Y lo que a esto se refiere es a lo que ustedes pagan personalmente de su bolsillo. Personalmente es la palabra clave aquí. Porque lo que ellos creen es que si ustedes pagan algo de su bolsillo y tienen eh, em, responsabilidad ahí, van a pensarlo dos veces antes de utilizar el producto más costoso. Y esta es su forma de hacerlos usar un genérico, porque muchas veces en el pasado un fabricante solamente sacaba una tarjeta para su medicamento que es más costoso, el original. Y ese no es el caso con la hemofilia. Con la hemofilia o en trastornos de coagulación, todos los productos tienen partes de copago. O sea, no es raro ir a elegir el más caro. Y por cierto, nosotros no podíamos utilizar un genérico si lo quisiéramos, porque no tienen uno disponible. Y ese es el problema. Lo que dicen ahora es que pueden utilizar esa tarjeta de copago. Y cada mes voy a usarla. Y una vez le den su prescripción, van a decir, ok, este es su medicamento, su copago ya se pagó. Pero al final del mes resetean su copago, porque no lo pagaron ustedes. La tarjeta lo pagó. Entonces van y lo utilizan el mes siguiente y lo pagan. Y todos pensamos que estaba bien todo. Y llega abril o mayo cuando llegan a su tope en la tarjeta, porque las tarjetas tienen un tope también. Van a decir, ok, eh, nos deben $5,000 porque ustedes van a deber lo que es su deducible. Y hay algunas personas que tienen planes de salud con deducibles altos. Entonces van a decir, su copago es de $4,000. Y yo no tengo ese dinero. Entonces dicen, tengo tarjeta de crédito. ¿Reciben tarjeta de crédito? Sí, y eso no es bueno. Entonces, en este momento creo que hay cerca de un 50% de planes de salud y es más prevalente en los planes de autosegurados, pero también se ve en los planes de cubrimiento total, de, de seguro completo, en donde utilizan estos acumuladores de copago. Y si ustedes nos hubiesen preguntado hace 2 años, si me hubieran preguntado a mí o a mis colegas hace 2 años y alguien nos pusiera una pistola en la cabeza, diríamos, preferiríamos utilizar el maximizador de copago. Pero lo que hace el maximizador es que, digamos que su tarjeta de copago de su farmacia dice, vamos a pagar hasta $12,000. Ellos les cobrarían entonces, como copago, $1,000 al mes. ¿Ok? Y cuando utilizan esa tarjeta aún no están pagándola, pero ellos lo riegan a lo largo del tiempo. El problema con esto, y lo que nos encantaba al utilizar nuestra tarjeta de copago, es que cubría todos los gastos que salían de su bolsillo. Pero si tengo que ir al doctor, no tenía que preocuparme por eso. Sí, pero ahora ustedes pueden tener esos costos incrementales, pero esos son mucho más bajos a lo que tendrían que pagar por el factor. Y muchos están eligiendo el maximizador. Y para aquellos de ustedes que son autoasegurados, hay un programa nuevo. Y por cierto, cuando hacen esos programas, hace que suena como si fuera algo excelente. Cuando leen el plan dicen, usted es elegible
para un programa para ahorrar costos. Y usted va a ahorrar dinero, pero no es para él, para usted, es para ellos, pero suena fabuloso la forma en que se los expresan ahí. Entonces tienen que leer bien su plan para entenderlo. Y lo que está comenzando a suceder en los últimos 2 años, y cuando lo encontramos por primera vez, mi colega fue la primera que encontró esto en un plan de salud, están haciendo algo que se llama modelos de financiamiento alternativo. Lo llamamos así, o esquemas de financiamiento alternativo. Y básicamente lo que sucede es que han habido algunas compañías que crearon esos programas nuevos que se llaman programas de ahorros y iban a dar al empleador y les decían, nosotros podemos ayudar a reducir sus costos de farmacia, no solamente para ustedes, sino también para sus empleados. Podemos ayudarles a que ellos saquen sus productos gratuitamente o con un precio muy bajo. Y siempre le digo a todo el mundo que nada es gratis. Pero eso es lo que hacen. Ellos dicen, si ven estos medicamentos especiales, tienen que decir que no están cubiertos. Tienen que dejar de incluirlos dentro de su lista de medicamentos. No van a ser cubiertos ya más. Y cuando un empleado dice que necesiten ese medicamento, ustedes nos los envían a nosotros. Y por lo general reciben una carta del empleador que dice, hey, tenemos este plan de ahorros y su producto ya no está siendo cubierto, pero tenemos un nuevo servicio que va a poder encargarse de eso para ustedes y podrían conseguirles un medicamento gratuitamente o con un valor muy bajo. Pero lo que están haciendo en verdad cuando hacen esto es que están tratando de hacer que se registre en un plan de asistencia a los pacientes de la farmacia. Y esos programas en verdad afectaban a las personas que no tenían acceso. Y es costoso y nadie hace negocios regalando sus productos, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que digamos que están utilizando Novo 7 y no califican. Esa compañía entonces va a tratar de ir a otro lugar y dicen, ah, tenemos este producto en vez de ese, o de pronto hay una razón por la cual no estoy utilizando ese producto. Y lo que le dicen al empleador es que si la persona no califica, ustedes siempre podrían, y podrían, que es la palabra clave, podrían hacer una excepción y pagar esto bajo su plan médico. Y cuando este programa salió por primera vez, la mayoría de los empleadores hicieron esto, porque el empleador no quiere afectar negativamente al paciente, no quieren hacerlo, no quieren afectar a sus empleados. Pero el problema es que la mayoría de los empleadores fueron afectados financieramente en el COVID. Uno de sus gastos mayores era el seguro de salud. Y todos sabemos lo costosos que son esos productos para nosotros, ¿verdad? Y todo eso sonaba muy bonito, no tengo que hacer esto ya, no tengo que pagar esto ya. Pero aún voy a cuidar a mis empleados porque contraté a esta compañía que se va a encargar de esto. Y ya hablamos con muchos empleadores y les explicamos lo que sucede en verdad. Esos programas de asistencia suenan fabulosos, pero no son lo mismo a poder recibir su factor. Ustedes nos pueden llamarlos a último minuto y decirle, hey, se me olvidó hacer el pedido, ¿puedes enviármelo? No, viene de un lugar diferente, de una manera diferente, muchas veces no viene con todos los suministros, entonces no es exactamente lo mismo en realidad. De hecho, se han tenido varios casos de éxito con dos compañías grandes que dijeron, Dios mío, no caímos en cuenta que se trataba de esto, así no nos lo vendieron. Entonces reversaron la iniciativa, pero pero sí han habido muchos planes que han sido utilizados. El problema con esto es que esas compañías van a abordarlos y les van a decir, cuando los llaman, su empleador dice, hey, habla con estas personas. Y pueden decir, firma esto, dame este poder que me da la autoridad para hablar con cualquier farmacia en representación de ustedes, con cualquier agencia en representación de ustedes. Y uno dice, no, no, qué pena, no voy a hacer eso. Y, y hemos tenido, o estas compañías han regresado a hablar con el empleador y le han dicho, hey, estuvimos tratando de ayudar a tal persona y tal persona con su factor de coagulación o tratamos de ayudar con el medicamento de VIH, pero ya no. Y esto es una violación. Es algo bastante oscuro y hay algunas
demandas en las cortes en este momento tratando de reversar esto. Y mi colega, mi antigua colega, que sigue trabajando en NHF, ella ha hablado con el gobierno federal, con legisladores, ha hablado con CMS y están trabajando para poder hacer que esto cambie. Pero si ellos les mandan algo que dicen, hey, tenemos este nuevo servicio, yo recomendaría que se pongan en contacto con NHF. Ustedes tienen mi teléfono, pueden conectarse a con el NHF y les pueden decir, por favor, explíqueme de qué se trata este programa y cómo me afectaría a mí. Y es importante que ustedes sepan que esos programas están saliendo y todos estamos trabajando con los empleadores para tratar de explicarles a ellos los impactos negativos de esos programas. Y una de las cosas que quería decirles, y vamos a profundizar un poco más en esto, y seguramente ya se me está acabando el tiempo, pero y puse aquí una hoja de ruta para ustedes. Y una de las cosas con NHF o NHF en el que trabajó mi equipo es que creamos un toolkit, una caja de herramientas para los seguros de salud, que les explica cómo evaluar los diferentes opciones de planes de salud. Y también les da, sí, tiene un glosario aquí de definiciones porque las compañías de seguros son como el gobierno, les encantan sus acrónimos. Entonces hay muchos acrónimos ahí. Y una de las cosas que quiero decirles es que tómense el tiempo para revisar sus opciones. Para los que tienen un empleador de 3 años, ¿ustedes tienen más de una opción para elegir? ¿Es un plan de salud con altos deducibles? No. Voy a decirles la diferencia entre los HMOs y los EPOs. Sí, mantenimiento de salud, organización de mantenimiento de salud, o se tienen proveedores exclusivos, etcétera. Son diferentes nombres. Pero les voy a pedir el favor de que se tomen el tiempo, revisen todos los documentos que les dan, reúnanlo, vayan a un lugar en silencio, descarguen una copia de el toolkit o la caja de herramientas de el seguro de salud personal. Hay una hoja que dice básicamente que ve todos los beneficios que por lo general tienen un costo compartido. Digamos que la visita al doctor, al especialista o al hospital y les pregunta, ¿cuántas veces en el pasado, en el año pasado, ustedes han hecho alguna de estas cosas? Y la razón por la que eso es importante es porque ustedes saben si tienen un año bueno o un año malo con sus hijos o con su salud. Y les va a mostrar cómo incluir los costos para que ustedes puedan determinar cuánto le cuesta de verdad ese plan. Porque algunas veces el plan que tiene las primas no es el mejor para ustedes, puede costarles más todavía. Y después digo, revisen cada uno de sus planes y busquen palabras claves como ajustador de acumulador o maximizador. Siempre lean la letra chica. Hay veces hablan sobre las exclusiones o los límites. Todo eso es importante entenderlo. Y elijan un plan y revíselo nuevamente para asegurarse. Y no piensen sobre su hijo enfermo y a sus problemas solamente, también sobre los suyos. Y yo he hecho eso por 32 años y hace un par de años el seguro de mi esposo cambió y mis hijos tenían diferente cubrimiento. Y honestamente yo sabía que conocía su cubrimiento de pies a cabeza. No pensé en el cambio de cubrimiento de mi esposo y mío y de repente nos llegó una factura por $10,000 y yo pensé, no, esto no puede estar bien. Ah, sí, lo que pasa es que cambiaron las leyes. Sí. Y yo hago esto para otras personas también. Entonces es importante que piensen sobre todo el mundo de la familia, todos los miembros de la familia, incluyendo los doctores también, y toda esa información de los doctores y toda la información. Y de lo que quiero hablar también ahora, porque yo sé que es fácil apuntar, señalar a alguien y decir, eso es una compañía de seguros terrible. Pero seamos honestos,
No es bueno que te enfermes por una compañía de seguros o que te mueras. Ellos no van a poder vender su producto a personas si no pueden mantener a las personas saludables. Entonces, no solamente están buscando formas de hacer esto, pero tienen múltiples retos. Si fuera solamente hemofilia, seríamos un problema muy pequeñito y no nos cuestionarían nunca. Pero hay cientos y cientos de medicamentos especializados que están llegando al mercado y lo han hecho por los últimos años y hay cientos más que van a salir, además de terapia genética. Estamos hablando de mucho dinero. Y ellos tienen las mismas preocupaciones que nosotros, tienen las mismas preocupaciones y lo que hablan más que todo es medicamentos de alta inversión. Cuando vemos la hemofilia, es más costosa, pero decimos, ¿saben qué? Esto es un costo alto, pero también de alto impacto. Es un medicamento de alto costo y alto impacto. Puede tener baja tasa de prevalencia, pero aún así sigue siendo de alto impacto. Se tiene terapia genética, terapia celular, medicamentos especializados innovadores. Ya hablaron sobre al doctor Nguyen hablando de los medicamentos nuevos que van a salir. ¿Y qué tienen todos esos de común? Es que son muy costosos. Y diferente a muchos otros negocios, algo de lo raro aquí es que es con la hemofilia específicamente, cuando sale un producto nuevo es más costoso y uno pensaría que los otros productos van a bajar de precio, pero no, suben también, siempre. ¿Y por qué pasa eso? No lo sabemos. Es, esta es otra batalla completamente. Y en mi negocio privado, en eso es lo que yo trabajo. Trabajo con pares y con farmacéuticas y con proveedores. Pero quiero recordarle a todo el mundo que porque es muy fácil verse enrollado en todas en esas facturas que llegan. Siempre nos enfocamos en lo que hacemos con nuestros esposos o nuestras familias en relación a los costos, pero no hay un yo en salud. Y quiero recordarles, si fuese solamente hemofilia, seríamos un problema muy pequeñito para ellos. No les importaría pagar estas cosas. Entonces tienen que hacer sus planes basados en promedios. Y la clave aquí es que nosotros, y esto, y todo el mundo tiene una responsabilidad para poder gestionar los costos de salud. Estamos en Estados Unidos, aquí tenemos acceso a muchas cosas, pero nuestro cubrimiento de salud cuesta más que en cualquier otro país. Nosotros gastamos más en salud que cualquier otro país. Y aún así siempre escuchamos de personas que no tienen cubrimiento. Y ese es el problema. Y cuando digo que tenemos una responsabilidad, me refiero como pacientes. Si me van a pagar para tener este factor, esto es muy costoso y tengo que tomármelo como, me lo tengo que tomar bien, tengo que seguir las reglas. Porque si voy y digo, vean, mis hijos pueden hacer esto, no pueden hacer esto, y de repente son invencibles y no necesitan más y están curados, no lo toman por 1 o 2 semanas y adivina qué, van a tener un sangrado grave y ahora van a tener que tratarlo por una semana entera. Mientras si toman su producto como lo deben hacer, no hubieran tenido ese episodio. Y ese son el tipo de cosas que impulsan o hacen que suban los costos de salud. Entonces es importante para nosotros que si estamos recibiendo los medicamentos, lo utilicemos como se deben utilizar. Y especialmente con los niños, muchas veces ellos no van a seguir las reglas o las instrucciones. Pero cuando van a hacer un pedido, pidan lo que necesiten, no un mes entero, sino necesitan un mes entero. Entonces, quiero decirle que los pagadores reconocen esto de nosotros. Solía ser que ellos decían, esos pacientes de hemofilia, ellos acumulan el factor. Algunas personas sí lo hacían. ¿Por qué? Porque había gente que había experimentado la pérdida de salud en algún momento, del servicio de salud, o algún miembro de la familia no tenía acceso. Entonces estaban compartiendo sus medicamentos con ellos. Pero ahora dijeron, nosotros vemos que ustedes están siendo muy responsables, vemos que están haciendo un esfuerzo para ser buenos clientes del seguro, entonces están más dispuestos a trabajar con nosotros. Y yo sé que tengo más cosas aquí. No quiero hablar de esto porque quiero preguntarles a ustedes si ustedes tienen algo en cuanto a un seguro, algo que quieran solucionar.
Si en ese momento tengo, como parte del negocio, tengo un contrato que paga. Fue interesante que eso surgiera, porque parte del proceso de inscripción es como que, hey, queremos que sepan que todo ha cambiado esta vez, así que asegúrense de revisar todo y crear una tarjeta nueva. Y su Uh-huh. representante dice, eso es una preocupación. Pero como tengo un par de negocios diferentes, de hecho, lo hablamos antes también, estamos considerando hacer algo por nuestra cuenta. L- I'm going to tell you, Sí, if you te want to quiero become decir, si self-insured, quieres ser autoasegurado, first of all, I'm going to tell you, you want to primero te find voy a decir, ¿quieres hablar con alguien que sea a really good person. muy buena persona? And I say that a little Y, tongue in cheek y lo in the digo sense un that you poco work en with a broma, broker porque vas a who trabajar con un knows how to do corredor que it. te ayudará a And I armar can tell esto. you, I've Y te worked puedo with decir people que he who had trabajado con brokers who personas a las que los corredores les dieron información not incorrecta. because they wanted Y to, no porque quisieran, they didn't understand. sino porque no la entendían bien. I've also También talked to hablé people who have con said, gente a la que les I get it, dije, don't do it. sí, les For dije, no lo your hagas. business, it Para doesn't tu make negocio sense. no tiene You should do sentido, it te va a my way, costar demasiado. right? If you're Si self-insured, eres autoasegurado, en realidad casi todos los planes, incluso los totalmente asegurados, tienen cobertura de stop that's really loss critical y esto va a if ser you're self-insured. That fundamental si eres means autoasegurado. Y lo que eso significa es que you're going to agree to take the vas a first aceptar asumir los primeros $250,000 $250,000 de riesgo on every one of your employees por or cada uno de tus insurance empleados o cada uno de right? tus And if asegurados. they spend over Y si ellos gastan más de $250,000, $250,000, then entonces entra la compañía de stop loss y lo paga. you, so you have the Así cost que tú tienes el costo del seguro, pero also también when it gets encontrarás a una aseguradora de stop loss que les cobrará cierta cantidad por cada persona por maybe mes. that's only Y de $5, pronto pueden ser $5 por persona o de 10 personas por persona por but they mes. will tell you they are very Pero aware of ellos conocen muy bien la hemofilia. okay and where are you ¿Y en dónde located? estás ubicado? I No se escuchó bien, qué no, they're pena. not available yet. Ellos no están disponibles You aún. mean for an employer group? Para el grupo de empleador o de personal, ese es el problema. Oh, Ah, no, el personal. ¿Te refieres en Virginia Occidental porque nadie está dispuesto a hacerlo? I have somebody you can talk Conozco a to, alguien con quien puedes hablar, que es un corredor and he does y stuff trabaja a nivel nationally, and nacional it's somebody I y es alguien en really quien trust. de verdad confío. Puedes conversar con él. Búscame y yo lo coordino. But again, Pero nuevamente, and I being y ahora self-employed, soy autónomo, soy independiente y en enero tengo que conseguir un plan del marketplace, del mercado. ¿Saben? to throw up a little when Me I dieron ganas de saw vomitar un poco cuando vi cuánto tendría que pagar. Sin embargo, les diré que aunque tendré que pagar $800 al mes por mi seguro, I know that that sé que esa policy misma póliza le cuesta a mi is empleador about alrededor de $2,500. $2,500 al mes. So we get upset with our Así que nos employer enojamos con nuestro when they're empleador y not decimos, paying oh us Dios mío, tenemos que pagar we tanto. need to understand Pero that deben it's entender que a ellos lot pagan more than they're mucho paying más if they're paying a si están percentage cubriendo of un yours. porcentaje de lo nuestro. Right? Yes. Sí, So sí. just, Solo quiero I just want to share that compartir esto. I say Digo everybody que has a todos tienen una responsibility. responsabilidad. This is the pharmaceutical Esta es la industry. industria farmacéutica, sí. We ask them to Podríamos lower pedirles que bajen los precios, absolutely. claro que sí. Payers, Las aseguradoras, patients, los médicos, los clinicians. I clínicos. say this because Y digo esto porque I'll hear people say all the time, I want to es switch que my hay mucha gente que dice medication. que quiero probar un medicamento nuevo, pero el doctor no me deja. Y yo digo, bueno, ¿cuál fue la razón? And I've heard Y he at escuchado meetings en before, reuniones antes en nuestra comunidad I really like that respuestas como que me cae muy bien ese That's representante. not a good reason Y to esa no leave. es una buena razón Because para you need to know cambiar, how much porque it debes saber costs. cuánto cuesta, They may ¿verdad? be being nice Tal to vez you están siendo amables for the contigo por reason. las razones equivocadas, The ¿sí? government. Look, Y el gobierno, we've heard miren, that lo que years hemos and escuchado years por and años y years años, especialmente con Medicare, there was es que the government made it so nuestro gobierno you hizo couldn't negotiate que no prices. pudiéramos negociar los precios de medicamentos bajo Medicare, que es lo más estúpido que he escuchado. Other countries En have otros países, por eso consiguen mejores better precios. pricing, Y partially es porque tienen la because capacidad, they have tienen covered. tanta gente cubierta It's y esas son economies of economías de scale. escala. I can give you more business Puedo darte más for a negocio, lower dame price. un precio más bajo, ¿sí? So government Así que el patients gobierno y luego government los pacientes. adjust things Y accordingly. pienso que es realmente importante entender
¿Cuál es mi dosis prescrita? Am I getting that? ¿La estoy recibiendo? ¿Estoy recibiendo de más? ¿Me están enviando más de lo que necesito? Ese tipo de cosas. Porque miren, When I cuando salgo y hablo con esos padres y me preguntan, explain stuff that I've done with my kids, I'm like, how do we get ¿cómo logramos que más gente preste atención a cómo lo haces tú? Y les digo, yo no soy única en mi comunidad. No lo soy. I'm only unique because I get to Solo soy única porque me puse frente a ustedes y tuve esta conversación. Pero les digo que no soy única. Sabemos lo costosos que somos y les puedo decir que agradezco cada día por la cobertura que tengo. and if I can find Y si puedo encontrar una manera de hacerlo take care of myself, y cuidarme y hacerlo por menos dinero, lo voy a hacer. Porque quiero que ustedes sigan pagándolo por mí. they are starting to understand. Y están comenzando a entender eso de nuestra comunidad. And so I just think it's more Entonces creo que es más importante que continuemos siendo diligentes en torno a eso. we're going to start seeing Y lo que van a comenzar a ver en sus planes de seguros es un énfasis más grande si quieren cambiar de una terapia a otra, a bigger emphasis on más énfasis y especialmente si es más costosa, si es necesario médicamente. great terms when Y eso es uno de los términos cuando dicen, ¿qué significa eso? your doctor will tell us. The doctor's like, well, okay. Si el doctor les va a decir, yo les dije, pero ¿por qué? ¿Por qué necesitan hacerlo? Y la otra es, This has been with 17 han habido 17 o más bien más estados que aprobaron leyes that ban que prohíben la terapia escalonada. step therapy versus La terapia escalonada es cuando te dicen que debes probar ese medicamento primero y si no funciona puedes probar otro y si ese no funciona puedes probar otro. problem is El problema es que si tienes un plan autoasegurado, state laws, las leyes estatales no aplican en la mayoría de los casos a tu plan they are governed under. porque están regidos por ERISA, por la ley federal. There are 17 states Hay 17 estados que prohibieron el uso de acumuladores de copago. okay? Again, Y nuevamente, si eres autoasegurado, eso no te ayuda. but Pero la NHF logró que el año pasado se presentara un proyecto de ley en el Congreso, el año pasado, que abordaría los planes regidos por ERISA y están trabajando para reintroducirlo para finales de este año. Si tenemos formularios separados juntos, sí, y ellos son los que lo hacen. Ellos son los que lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? La mayoría de los administradores de beneficios de farmacia tienen su propia farmacia especializada y la única forma en que eso funciona y que funcionan los acumuladores de copago es si la persona que estás procesando is always the same. es siempre la misma. Entonces lo que dicen es, podemos hacer esto por ti, pero tienes que dejarnos elegir a nuestros amigos. Solo hay un puñado de farmacias que venden factor X de distribución limitada. Yes. Sí, So it's harder. sí, es más fácil para ellos aplicar esto, pero igual lo harán. You'll see more Van a haber más casos where they start limiting the en donde empiezan a limitar los medicamentos y luego exigir reportes adicionales. En algunos lugares pueden empezar a decir, debes darnos copias de tus registros de infusión de factor. again. Entonces, ¿qué podemos hacer como defensores? Lean su plan, conozcan los requisitos, léanlo Make sure that that's y asegúrense de que ese es el plan que es mejor para ustedes. Si no están seguros, llamen a su centro de tratamiento, el trabajador social, ellos les pueden ayudar. Llamen al equipo de políticas de NHF, el de HFA, y ellos pueden ayudarles a revisar eso y decir, ya saben, normalmente no les decimos qué plan elegir, but we'll say, hey, pero sí diremos, hey, aquí hay una señal de alerta, ¿sabes que eso está incluido aquí? Así que hay personas que pueden ayudarlos con eso. and for the clinician, Y para los médicos, uno de los mayores problemas de la NHF era que solíamos tener un 98% de tasa de éxito en lograr revertir algo si a alguien le rechazaban algo. No había magia, no hacíamos nada mejor que los demás. Era de 9 de cada 10 veces el médico no había enviado toda la documentación adecuada. Entonces nosotros interveníamos, llamábamos a la aseguradora y decíamos qué enviaron, qué no enviaron. Volvíamos con el médico, lo conseguimos revertir. Quedábamos bien, pero no era magia. Así que es importante saber eso. Y si están pasando por la inscripción abierta ahora y tienen preguntas, hay personas a las que pueden llamar. Diré I will say when a
que uno de mis mayores problemas ahora es que lamentablemente yo no tengo financiamiento para hacer todo esto. Tengo que hacerlo, pero eso no significa que alguna vez haya rechazado a alguien. Si alguien me llama, voy a hacer todo lo posible por ayudar. Pero la NHF tiene un equipo de relaciones con pagadores en políticas. La HFA está muy versada en políticas y pueden llamar a sus capítulos locales, pueden llamar al trabajador social de HTC o a la enfermera. Entonces, sí, muchas gracias. Si no tienen más preguntas, estaré aquí hasta más tarde esta noche. Si piensan en una pregunta más adelante.